panzón, porque la grasa abdominal es una grasa especial, es una grasa mucho más láctea, es una grasa mucho más aterogénica. Esta es la grasa que se asocia a la resistencia a la insulina. Entonces, más que la obesidad, es en realidad el ser panzón, es decir, el aumento de la relación cintura-cadera. Eso es lo que me lleva a tener mayor grasa abdominal y por ende más riesgo de hacer diabetes. ¿Qué diabetes? Tipo 2. Hasta ahora todo lo que hemos estado hablando es diabetes tipo 2. ¿Mm? Entonces, en diabetes tipo 2 aparecen factores de riesgo, situaciones que hacen más probable que un determinado sujeto, si las trae cualquiera de estas, tiene más riesgo de hacer diabetes en el tiempo. Uno de ellos es la edad. El punto de corte ha ido bajando, antes era 50, 40, 30. En realidad, el detalle, el concepto es este. Mientras más edad tengo, más riesgo tengo de hacer diabetes. Yo tengo más riesgo de hacer diabetes que ustedes. Yo tengo menos riesgo de hacer diabetes que Rubén Nieto, y así. La edad es un factor determinante. Ser gordito, y no necesariamente gordito, tener un índice de masa por encima de 27, o sea, tener sobrepeso, con panza, una obesidad abdominal, factor de riesgo. Si yo tengo familiares en primer grado que tengan diabetes, primer grado, o sea, papá, hijos, hermanos, tengo más riesgo de hacer diabetes. Si yo soy mujer y he tenido diabetes gestacional, o he tenido hijos que han nacido con más de 4 kilos, o yo he nacido con más de 4 kilos, tengo riesgo de hacer diabetes tipo 2 en el futuro. Aquellos pacientes que tengan enfermedad coronaria que tengan menos de 50 años, tienen riesgo de hacer diabetes. La hipertensión, el hipertenso tiene más riesgo de hacer diabetes. ¿No? Los pacientes con hipertrigliceridemia, los pacientes con HDL bajo, tienen más riesgo de hacer diabetes. ¿Mm? Los pacientes con síndrome metabólico, que engloban muchos de estos factores, tienen más riesgo de hacer diabetes. Y aquellos pacientes que han tenido alteración previa de la glucosa. La glucosa normal, por ejemplo, en ayunas es de 100 a 126. Y si yo he tenido en algún momento de mi vida, por ahí he tenido, no sé, 120, ya, esa es una glucosa alterada, entonces ese paciente tiene más riesgo de hacer diabetes en el futuro. Un sujeto que se ha hospitalizado por cualquier enfermedad, por COVID, por ejemplo, no tiene diabetes y durante la hospitalización tiene glucosa de 200, 300, sale del COVID y la glucosa se normalizó. ¿Eso es diabetes? No es diabetes, pero tiene riesgo de hacer diabetes. Pero tiene riesgo de hacer diabetes. Y si se dan cuenta algunos de estos factores de riesgo, en realidad, no algunos, yo diría todos, tienen relación con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está detrás de cualquiera de estos puntos que se acá. De cualquiera. Es decir, yo tengo más riesgo de resistencia a la insulina mientras más la tengo. Y he dejado para el final un factor que es importantísimo, que es esto de la urbanización reciente. Y eso tiene que ver con ese diapositiva que yo les mostraba, que estamos evolucionando hacia la obesidad. Sí, eso es por la urbanización reciente. Cada vez es más fácil conseguir comida, encima comidas hipercalóricas, cada vez hay más posibilidades de ser sedentario. Eso es lo que se llama la urbanización reciente. No por nada en Cusco actualmente tenemos cada vez más diabéticos que hace 10 años o que hace 20. Yo les contaba cuando estaba yo en la universidad, la diabetes es una enfermedad que no era muy frecuente, ahora prácticamente ¿quién no ve diabetes? Y eso tiene mucho que ver con los cambios que estamos teniendo como sociedad, los cambios que tenemos como sociedad. Alguien dijo que la diabetes es una enfermedad social, es una enfermedad que tiene una explicación sociológica, y es verdad. Mientras menos nos movemos, mientras más comemos, y eso tiene que ver con la urbanización reciente, más riesgo tenemos de hacer diabetes. ¿Dónde hay más riesgo de hacer diabetes? ¿En Cusco, por ejemplo, o en Accha, que es un distrito ahí que está conformado por comunidades campesinas? En Accha, yo sé que Accha tiene menos altura que Cusco, pero hay más riesgo de hacer diabetes que en Cusco. Y vean que en los factores de riesgo no aparece la altura, porque no es un factor de riesgo. Vivir a alturas más bajas, factor de riesgo para hacer diabetes. Ustedes van a leer eso. Ese es un absurdo. Ese es un absurdo. ¿Ya? La gente están de moda los chicos, ¿cierto? La gente de Cayetano postulaba ese concepto. La altura es un factor protector. No es un factor protector. Alguna vez en un congreso tuvimos algún intercambio de ideas, una discusión académica, donde, oye, no es factor de riesgo, no, que sí, que no. Ejemplo, México tiene una altura que está casi como Arequipa, mucho más alta que Lima. México está inundado de diabéticos. En Ciudad de México, hay más diabéticos que mexicanos.
Es un montón. Y Lima tiene menos. Bogotá tiene más diabéticos que Lima. No me digan que la altura es un factor de riesgo, porque no lo es. ¿Ya? Estos son los factores de riesgo. Ojo, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene otros factores de riesgo, otro comportamiento. ¿Ya? ¿Cómo hago el diagnóstico de diabetes? Tanto que hemos hablado de eso. De esta forma. Quiero que se aprendan, y mejor voy a pasar la lámina completa, quiero que se aprendan estos datos. Atentos. ¿Están viendo la lámina? Adriana, por favor, Sí, confírmame. sí, doctor, sí se ve. Quiero que vean estos valores. Estos valores tienen una interpretación. ¿Ya? Glucosas en rango no diabético son aquellas glucosas en ayunas entre 70 y 100. Yo les diría por debajo de 100. ¿Ya? Pero en fin, los libros dicen de 70 a 100. Y en postprandial, o sea, 2 horas, 2 horas, dos, no 3, no 1, 2 horas después de haber comido, la glucosa tiene que estar por debajo de 140. Eso es normal. Mi glucosa está en rango diabético, vean que no digo diabetes, digo en rango diabético, si en ayunas se encuentra por encima o igual a 126 y 2 horas después de comer por encima o igual a 200. Rango diabético. Obviamente el rango intermedio se llama intolerancia. Intolerancia a la glucosa en ayunas, o si quieres, prediabetes, tu glucosa sale entre 101 y 125 en ayunas o entre 141 y 199 en postprandial. Estos son los rangos normales, ¿ya? Y ojo, esto es lo que dicen los libros, sobre todo esta parte de acá, acá me interesa mucho. ¿Cuánto es la glucosa normal? De 70 a 100. ¿Tienes asenfirme? ¿Hipoglicemia? No, no es hipoglicemia. No es hipoglicemia. La hipoglicemia significa tener una glucosa por debajo de 50, tener síntomas de hipoglicemia y que los síntomas desaparezcan cuando tú al paciente le administras dextrosa o glucosa. Eso es hipoglicemia. O sea, la hipoglicemia tiene una triada diagnóstica que se llama triada de Whipple, repito, glucosa menor a 50, trastorno del sensorio, habitualmente por la glucosa baja, que desaparece cuando le administras dextrosa o glucosa. Esa es la triada de Whipple. Se tiene que cumplir los 3 componentes para hacer diagnóstico de hipoglicemia. Pues no me digan que 69 es hipoglicemia, pues. Hay muchos pacientes que están caminando por la calle con glucosa de 60, 65. ¿Hipoglicemia? No, no. Este rango es lo que te da diferentes sociedades científicas. Sería bueno, por ejemplo, encontrar, y eso lo encontramos en una tesis de una colega que ahora ya es especialista, buscó la glucosa normal en pacientes del gerontológico, acá en este gerontológico de la Recoleta. Y encontramos pacientes con 50 de glucosa, con 55 de glucosa, 60 de glucosa, y los viejitos caminando, correteando, como si nada. Y policía, no, quién sabe, de repente, por ejemplo, el rango de glucosa normal en población adulta mayor en la altura es menor que esto. ¿Quién lo va a investigar? Cayetano. ¿Quién lo va a investigar? La OMS. ¿Quién lo va a investigar? El Colegio de Periodistas. Lo tienen que investigar las facultades de medicina. Andina, que nos da, sobre todo Andina. Ese tipo de investigaciones, honestamente, a mí me preocupa, me fastidia que la universidad no tenga líneas de investigación en temas como este. No tiene. Este tema yo lo ofrezco a un chico para que se gradúe y salió una información que es valiosísima. Se publica y poco a poco Andina va a empezar a subirlo en el ranking de universidades en el Perú. Cayetano está en el primer lugar, ¿por qué? Porque tiene mejores docentes, porque tiene mejores alumnos. No, porque investiga y publica más. Es eso solamente. Ya, entonces, paréntesis terminado. ¿Cuándo hago diagnóstico de diabetes? Cuando, por ejemplo, o por lo menos, 2 glucosas se encuentran en rango diabético. Tengo hoy día 127 y mañana tengo en postprandial 201, diabetes. Se acabó, simple. Tengo hoy día 128 y mañana tengo 130, diabetes. Es simple el diagnóstico. La diabetes requiere de laboratorio y es un diagnóstico sencillo, simple. 2 glucosas en rango diabético y se acabó. O si tengo una glucosa en ayunas, perdón, al azar, en ayunas o después de comer o a la hora que sea, que se encuentra por encima de 200, pero acompañado de síntomas. ¿Qué síntomas? Poliuria, polidipsia. Esos dos. Poliuria, polidipsia. Entonces, si yo tengo un día, no sé, comido un chicharrón y 4 horas después mi glucosa está en 250, ¿hoy tiene sed? Sí, tengo mucha sed. Es diabetes, se acabó con una sola glucosa. Suficiente. Que tenga un valor mayor a 200 y que tenga síntomas. Es simple el diagnóstico. Ustedes entenderán que entre los 2 criterios diagnósticos, el que me hace un diagnóstico más temprano es el primero.
Hago diagnóstico con glucosa de 130, por ahí con una glucosa de 135, qué sé yo. Es un diagnóstico más temprano. Hacer diagnóstico como el segundo criterio implica una diabetes más avanzada, más intensa. Por eso es tan simple. Mientras más avanzada sea la enfermedad, más simple es el diagnóstico y más fácil es el diagnóstico. Eso se desprende de esos dos renglones. No son los únicos. Una hemoglobina glicosilada, aunque ahora están diciendo que dos, bueno, ya, dos hemoglobina glicosilada por encima de 6.5, diagnóstico de diabetes. Igual que el primer renglón, igual que el punto número uno, me puede establecer el diagnóstico de diabetes en etapas tempranas. Etapa temprana, etapa temprana. Y mira que dos glucosas o dos hemoglobinas glicosiladas implica un proceso. En cambio, una sola glucosa con síntomas es algo mucho más simple, propio de enfermedades más severas. Y esta que aquí les pongo es un criterio que yo a veces aplico, yo no está en ninguna guía. Si dos glucosas se encuentran en rangos diferentes, tengo por ejemplo una glucosa que se encuentra en 126 y al día siguiente me sale en 120. Una glucosa está en rango diabética, otra glucosa en rango intolerante. En ese punto, y no tengo posibilidades, por diferentes motivos, de hacer la tercera glucosa que me haga un desempate, manda la mayor. Es decir, tengo una glucosa de 127, y al día siguiente tengo una glucosa de 117. Otra glucosa, este paciente parece diabético. No hay, ya, te considero diabético hasta no demostrar lo contrario. Simple, así de simple. Dos conceptos más, ojo chicos, esta es la lámina más importante de la mañana. Dos conceptos más interesantes, atentos con estos dos conceptos. Concepto número uno. Antiguamente hace 20 años, el diagnóstico de diabetes no era con 126, era con 140. Y el punto de corte ha bajado a 126. Y no me sorprendería que pronto el punto de corte baje a 110, por ejemplo. ¿Qué significa? Que lo que busca estos criterios para hacer diagnóstico de diabetes es alcanzar la enfermedad de una etapa mucho más temprana. Es decir, la prueba es más sensible. Es más sensible. ¿Qué significa que una prueba sea más sensible? Que nos interesa que no existan falsos negativos. Nos interesa que no existan falsos negativos. Es preferible decirle a un sujeto que no tiene diabetes, pero que tiene, es preferible decir a un sujeto sin diabetes, decirle que tiene la enfermedad, a decirle a un sujeto diabético que no la tiene. A eso me refiero. La prueba es cada día más sensible, diferente de lo que ocurre con hipertensión. Con hipertensión el paciente tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tiene que estar prácticamente en coma, sedado, creo, en la cama, sin ningún estrés, ninguna preocupación, sin café, sin fumar, sin hacer actividad física, echadito durante tantos minutos para tomar la presión arterial. Y encima 2 veces. Recuerdan que es así para hipertensión. Ya, los criterios de hipertensión ya también son más específicos. No, en diabetes sabemos que sean más sensibles. Y número dos, vean que acá no he mencionado el test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa es el gold estándar, es la principal prueba para hacer diagnóstico de diabetes. El test de tolerancia a la glucosa tiene algunas características que ustedes deben saber. Pues, número uno, el test de tolerancia es una prueba bastante compleja porque implica que tú te tomes una glucosa en ayunas, implica que te tomes un jugo de lo que quieras, pero que tenga 70 gramos de glucosa nidra. ¿Qué cosa es glucosa nidra? Es un azúcar común y corriente, pero que no capta agua. La glucosa normalmente capta agua. La azúcar abierta toda la noche y al día siguiente van a encontrar que se pone un poquito dura, porque captó el agua del medio ambiente y se pone un poco dura. Eso tiene el peso de la glucosa. Es simplemente para eso que se usa glucosa nidra, glucosa que no capta agua. Eso es todo. Y luego se mide la glucosa por método de glucosa oxidasa cada media hora. O sea, yo tengo una glucosa en ayunas y luego tengo una glucosa cada media hora después de haber tomado el bendito jugo. Y le voy a medir al paciente su glucosa a los 30 minutos. ¿Están viendo la lámina, chicos? Ya estoy desconfiando. ¿No la lámina? Lo anterior de diagnóstico. No, doctor. Ah, no están viendo, con razón. Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Ya, glucosa en ayunas, les contaba. Esta lámina sí la vieron completa, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. El test de tolerancia, entonces, como les contaba. Glucosa en ayunas, te toman una glucosa, luego un jugo, que es bien desagradable porque es bien dulce, y luego te van a medir vía glucosa oxidasa, o sea, glucosa central, si quieren, glucosa en sangre venosa, a los 30 minutos posterior a la toma de jugo, 60, 90, 120, que es el más importante, y 150.
Es engorroso. Al final, ¿cuál de las glucosas me interesa? La glucosa de ayunas, está remarcado, y la glucosa a los 120 minutos, o sea, la glucosa 2 horas postprandial. Esa es la que me interesa. Esas dos son las que me interesan. A veces hacemos también a los 150 minutos, pero lo más importante son esos que les estoy mostrando. En ayunas, a los 120 minutos, y luego estos de acá. Y aquí es el gol estándar. Pero entiendan lo complicado que es. Por eso se prefiere esto. Es más fácil. Es más fácil. ¿Ya? Pero el gol estándar es este. Ya está. Punto número 1. Punto número 2. El gol estándar que están ustedes viendo acá, y estos criterios diagnósticos que aquí les estoy mostrando, sobre todo los dos primeros, pero sobre todo el primero, no me sirve para hacer diagnóstico de diabetes en paciente hospitalizado. Es ridículo, es absurdo que me estén pidiendo un test de tolerancia en un paciente hospitalizado. Este es para paciente ambulatorio. ¿Qué significa? Que con el estrés de la enfermedad de fondo, porque nadie hospitaliza a un paciente por una diabetes, la diabetes nunca es motivo de hospitalización. Las complicaciones de la diabetes, sí, eso sí es motivo de hospitalización. Pero la diabetes, no, yo no voy a hospitalizar a un paciente con 300 de glucosa que está con buena presión, alerta, y lo hospitaliza. Eso es una reverenda estupidez. Y eso es lo que hacen a veces, está grabado, que me escuchen. Esto es lo que hacen algunas clínicas, queriendo robar dinero a mucha gente. Yo veo colegas que están que se prestan a eso. A mí me da pena. Está con 400 de azúcar, pero el paciente tiene buen apetito, el paciente está respirando tranquilo, está con una frecuencia respiratoria normal, presión normal, alerta, hoy te vamos a hospitalizar. Y se hacen hospitalizar y luego te cobran tus 2, 3 mil soles por noche. No, pues, veo cuántos pacientes están con 500 de azúcar, pero si todo está normal, se va a la casa con su insulina y regresa y tranquilo, te ahorra sus 1.000, 2.000 soles de hospitalización. La diabetes nunca es motivo de hospitalización, entonces recuerden ese concepto. Número 2, el test de tolerancia para paciente ambulatorio. Porque cuando el paciente está hospitalizado por COVID, por ejemplo, por fractura de cadera, por ejemplo, por apendicitis, por ejemplo, por cualquier enfermedad, esa enfermedad hace que se altere el metabolismo de la glucosa y el test de tolerancia puede salir falsamente positivo. Esto no se aplica para el paciente hospitalizado. Esto de las dos glucosas en rango diabético no se aplica para el paciente hospitalizado. Todos los días nos llega interconsulta de traumatología, de cirugía, de COVID, de medicina, qué sé yo, paciente con 140 de azúcar, una sola, diagnóstico de diabetes, ya están dando la medicación, eso puede ser. Ya lo catalogan como diabético. Eso está mal. Recuerden que estos conceptos son para pacientes ambulatorios. ¿Cómo yo hago entonces el diagnóstico de diabetes en un paciente hospitalizado? Es difícil, bien complicado. La glucosa casi no te manda. Puedes tener, tú, no sé, 200, 300 de azúcar en una hospitalización. Y cuando el paciente sale de alta, está con su glucosa normal sin tratamiento. Eso no es diabetes. Eso no es diabetes. ¿No? Lo que te puede servir para el diagnóstico de diabetes en un paciente hospitalizado es que cuando llega a la emergencia, viene con una glucosa alta y ya tiene síntomas, y tiene síntomas hace un mes, con polipsia, poliuria, y viene por apendicitis. Ah, este paciente tiene diabetes previa. O si un sujeto viene con una glucosa alta y le tomas la glicosilada en ese momento y te sale una glicosilada que pasa de 7, que pasa de 8, en esos casos puedes hacer diagnóstico de diabetes porque estás corroborando que la glucosa alta viene de antes del motivo de hospitalización. ¿Mm? Entonces, yo les contaba, entre paciente ambulatorio y paciente hospitalizado los criterios no pueden ser los mismos. El test de tolerancia se usa para paciente ambulatorio. No se puede diagnosticar con certeza, por lo tanto no se puede diagnosticar diabetes mellitus en un paciente hospitalizado solamente por las glicemias. Si el paciente me dice, yo ya tengo glicosas antes altas, es un diabético previo. Pero en el momento de la hospitalización me hace glucosa alta, diabético. No puedes hacer esa aseveración. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico si el paciente tiene glucosa de 200 y no es diabético? Pues hay un cuadro que se llama hiperglicemia. Es una simple hiperglicemia. ¿Y cómo contestamos las interconsultas? Paciente con glucosa de 200, sí, use insulina, de acuerdo. Use metformina de repente, insulina. Diagnóstico, diabetes mellitus versus hiperglicemia de estrés. Así ponemos en el diagnóstico. No lo puedo asegurar.
¿Cuándo estaré seguro del diagnóstico? Cuando el paciente se vaya de alta y le haga un control en ambulatorio. ¿Queda claro el concepto? Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? Solo una pregunta, por favor. Dale. En cuanto a los criterios que nos menciona para el diagnóstico en pacientes ambulatorios, las dos glicemias en rango diabético, ¿tienen algún rango máximo de tiempo en el que se tengan que tomar? O sea, por ejemplo, la distancia entre las dos. De las dos, un día. Un día. Basta un día. Doctor, digamos, el paciente no se toma la prueba en un día, ¿tiene que repetirse de nuevo cuando pase una cierta cantidad de tiempo o puede ser, digamos, 2 días? Sí, puede ser 2 días si quieres, puede ser 3 días. Sí. Es sencillo en realidad. Otra pregunta. Hoy está lloviendo, caracho. Disculpe, doctor. ¿Podría poner... Disculpa. ¿Podría darnos un ejemplo sobre lo que es el test de tolerancia en caso de que un paciente sea positivo? A ver, si tú tienes un paciente que tiene una glucosa de arranque, por ejemplo, no sé, se me ocurre 250 y no tiene síntomas, ¿test de tolerancia? No le hagas test de tolerancia a un paciente con una glucosa tan alta. Haz una segunda glucosa y vas a confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, a ver, yo el test de tolerancia casi no lo usamos. Yo menos particularmente casi no lo uso. ¿Cuándo utilizo, mejor poner así? Un rato, muchachos, déjenme registrar mi asistencia. Yo siempre registro mi asistencia, pero nunca registro mi salida. Ahí está. Me han puesto ahí aquí. En fin. Tema diagnóstico de diabetes. ¿Quién me hizo la pregunta? Ya, doctor Noeli Luna. Ya me necesito, por favor, me vas a repetir, ¿ya? Porque estoy distraída con esto, pero me repito. Y ya. A ver. Entrada puntual, ¿qué me diría? Ahora sí, dime la pregunta, no te escuché bien. Un ejemplo de un paciente que es confirmatorio en el test de tolerancia a glucosa, porque bueno, primero explicó de que el paciente, digamos, tiene un rango y después ya cuando se le realiza la toma tiene otro. ¿Podría darnos valores referenciales, por favor? Por ejemplo, viene un paciente a la consulta y viene con 130. ¿Tengo diabetes? La respuesta es no sé. Parece, no sé. Voy a pedirte una segunda glucosa, ¿ya? Y le hago una segunda glucosa. Le piden en el laboratorio una segunda glucosa. Viene mañana, al día siguiente con su glucosa en ayunas, y me trae 128. ¿Sabes qué? Sí tienes diabetes. Y al toque viene el segundo concepto. Es una diabetes leve. Está empezando, pero sí está la enfermedad. Es simple el asunto. Es simple. Eso es cuando utilizo glucosas en el mismo rango. ¿Ya? En el mismo rango. Hay pacientes que me vienen con una glucosa, por ejemplo, 126, y viene otro día y viene con 117. Doctor, tengo diabetes, oye, no sé, parece prediabetes. Glicosilada me sale en 6.5, justo en el límite. Es que te voy a pedir un test de tolerancia a la glucosa. Y mando la orden. Entonces, ¿cuándo pido test de tolerancia? Pido cuando los otros métodos diagnósticos no me han sacado de la duda. Aplico estos y no me sacaron de la duda, tengo ciertas dudas, aplico el test de tolerancia. Yo siempre les digo a mis alumnos y a mis pacientes algo que es interesante, algún concepto que es lógico. Si yo te voy a decir a ti que tú tienes diabetes y tener diabetes es un diagnóstico de por vida, es para toda tu vida, tengo que estar seguro del diagnóstico. No te voy a decir, oye, tienes un diagnóstico de enfermedad para toda tu vida, pero no estoy seguro, ¿eh? No puedo hacer eso. El test de tolerancia me sirve para aquellos casos donde no tengo dudas respecto al diagnóstico. Ahí aplico el test de tolerancia. Porque habitualmente estos rangos que acá les muestro, que están debidamente validados por si acaso, me es suficiente. Esto es suficiente para la gran mayoría de pacientes. El test de tolerancia rara vez se utiliza. Y recuerden, solo en paciente ambulatorio. Contesté tu duda. Hola. Doctor, no era lo que era en el test de tolerancia, o sea, ¿qué valores referenciales? Son los mismos. Ya te entendí. El test de tolerancia te va a decir diagnóstico de diabetes cuando 2 glucosas se encuentran por encima del rango.
Principalmente la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial. La de 2 horas postprandial, estas dos. Esta me sale en 126 y esta me sale después en 220, diagnóstico de diabetes, se acabó. ¿Para qué sirven entonces las otras glucosas? Porque sabe que un paciente te sale, por ejemplo, glucosa en ayunas, no sé, 90, ¿ya? Glucosa en postprandial, 2 horas, te sale 210. Entonces, este no es diabético, te dice, ¿no? Ni siquiera el test de tolerancia me está ayudando. Ahí tú te apoyas en las otras glucosas. Si cualquiera de estas glucosas, sobre todo la de 30 minutos, te sale por encima de 200 o 180, está indicando que ese paciente muy posiblemente tenga diabetes mellitus. Pero otra vez, ¿cuál es la glucosa que manda? La de ayunas y la de postprandial. Entonces, ¿para qué sirven las demás? Para orientarme, porque de repente el paciente tiene prediabetes o unas glucosas postprandiales inmediatas mucho más altas. Ese paciente me indica diabetes inminente. Ese diagnóstico, no es diagnóstico, esa condición, solamente me va a dar el test de tolerancia a la glucosa. Hay algunos pacientes que me hacen glucosas bajas ya también a los 150 minutos. A las 2 horas y media me saco, a las 3 horas me sale una glucosa de 50. Eso ya también se llama diabetes oculta. Se me da una serie de alternativas el test de tolerancia. ¿Alguna pregunta más? Ojo chicos, Doctor, ustedes se pueden equivocar haciendo el diagnóstico de diabetes, de neumonía, de COVID, se pueden equivocar haciendo el diagnóstico de, no sé, hipotiroidismo, se pueden equivocar en el diagnóstico de encefalitis, lo que quieran. En diabetes, diagnóstico de diabetes no se pueden equivocar. Porque es simple, es fácil, no se pueden equivocar. A ver, ¿alguien había otra pregunta por ahí? Sí, doctor. En el caso de niños, digamos un paciente de 14 años con obesidad y acantosis nigricans, si quiero hacer un descarte, ¿cuál es la prueba de elección o con la que empezaría, por favor? Entonces, tolerancia. ¿Sí? Los valores son los mismos que para un sujeto, para un pediátrico, los mismos. En diabetes tipo 1 también los mismos. Diabetes secundaria, los mismos. Diabetes gestacional, y son otros criterios. En diabetes gestacional son otros los criterios. Igual, si al niño puedes aplicarle 2 glucosas en el rango que se aplican los mismos criterios, cualquiera sea la edad del paciente. Otra pregunta. Ya que no hay, quiero que vean esto. Esta lámina que les estoy mostrando es la lámina que yo les mostraba a mis pacientes del Club de Diabetes del hospital. El Club de Diabetes del Hospital Regional es el club de diabetes más grande de la ciudad. Y ya, en Piña, pues, no nos reunimos, no tenemos nuestra reunión hace ya un año por la pandemia, no se puede. Yo les muestro a ellos esta lámina, porque es una lámina sumamente didáctica. Yo sé que ustedes la van a entender y quiero que lean esto y quiero que vean esto. Las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Hasta lo que hemos hablado de diabetes tipo 2. ¿Ya? ¿Qué ocurre en condiciones normales? En condiciones normales yo tengo el páncreas, que es una fábrica. ¿Qué cosa fabrica? Insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una llave. Es una llave. Es una llave que tiene que entrar a un cerrojo. ¿Qué cosa es el cerrojo? El receptor de insulina. ¿Para qué? Para que la puerta, el GLUT2, mejor dicho, perdón, el GLUT4, se abra y la glucosa pueda entrar dentro de la célula. ¿Para qué ingresa la glucosa dentro de la célula? Para que la célula se nutra. O sea, la insulina abre la puerta de entrada para que las células se puedan nutrir. Es una hormona encargada de la nutrición celular. Eso se encarga la insulina. Ya. Este es un sujeto normal. ¿Qué pasa en un sujeto con diabetes tipo 1? En la diabetes tipo 1 no hay resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 1 lo que existe es falla de célula beta. La célula beta, generalmente por problemas autoinmunes, deja de funcionar. La masa de célula beta es pequeña, no llega a más de unos cuantos gramos. Desaparece célula beta. Entonces, si no hay fábrica, no hay llaves. Si no hay llaves, no puedes abrir la puerta. No puedes abrir el cerrojo, perdón, y la puerta va a estar cerrada, por lo tanto la glucosa no ingresa dentro de la célula y se va a acumular en la sangre y aparece la hiperglicemia. Y de paso, ¿qué cosa ocurre? Que la célula no se nutre,
hay una desnutrición celular. Por eso el diabético tipo 1 baja de peso. Por eso bajas de peso. Ya, eso es diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, la fábrica funciona normal. Hay llaves, normal. Ahí está la llave, pero mira, ha cambiado el cerrojo. A este cambio de cerrojo se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es entonces un fenómeno por el cual la insulina no tiene la misma acción, estando presente en sangre, no tiene la misma acción, tiene menor acción por problemas a nivel del receptor o por problemas post-receptor, que son desencadenados por el consumo crónico de carbohidratos, por el consumo excesivo de carbohidratos, que son desencadenados por el sedentarismo crónico y te lleva a esto, que se altera el receptor, por lo tanto la insulina ya no te abre la puerta, no me abre el cerrojo, la puerta sigue cerrada y yo tengo una célula que se desnutre mientras que el alimento se acumula fuera de la célula y aparece la hiperglicemia. ¿Se dan cuenta que entre diabetes tipo 1 y tipo 2 las consecuencias son las mismas, pero los orígenes son diferentes? Los orígenes son diferentes. Hay una ventaja adicional en la diabetes tipo 2. Cuando la puerta no se abre, a ver, en cualquiera de los dos casos, la puerta no se abre, la glucosa se acumula fuera de la célula, hay hiperglicemia. ¿La hiperglicemia es un estimulante para la secreción de insulina? Sí. Entonces, la hiperglicemia hace que la célula tenga que botar más insulina, pero en el caso de la diabetes tipo 1 no hay célula beta, no hay quien responde a ese estímulo. En el caso de la diabetes tipo 2 sí hay alguien que me responde al estímulo, que es la célula beta, y de lo que antes trabajaba 5, ahora va a tener que trabajar 15 para poder botar más insulina, para que así algunas puertas se abran. Y como no muchas puertas se abren, empieza a aparecer más hiperglicemia, la célula beta que antes trabajaba 15, ahora trabaja 20, ya trabaja 6 veces de lo que antes trabajaba, para que algunas puertas se puedan abrir. La resistencia a la insulina se acompaña de hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia es consecuencia de un mayor trabajo de la célula beta. Mayor trabajo de la célula beta. Imagínate que a ti te piden, no sé, que te piden encerar el piso del salón de clases, ¿ya? Y te dan solamente 30 minutos. Si tú te esfuerzas y lo consigues en 29, al día siguiente ya te cansaste un poquito, lo consigues en 30, al día siguiente lo consigues en 35, viene tu jefe y te dice, a ver, compadre, te estás demorando mucho, si te sigues demorando te boto el trabajo. ¿Qué significa? Te estás sobreestimulando para poder terminar en 30 minutos. ¿Qué pasa cuando te sobreestimulas? ¿Qué pasa cuando sobretrabajas? Te vas a cansar. Y eso es lo que a veces ocurre con la célula beta. Con el tiempo se cansa y poco a poco la hiperinsulinemia va cayendo su concentración, cada vez más puertas se cierran y la hiperglicemia se hace más severa. De hecho, la diabetes tipo 2 con resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 que va de la mano con la resistencia a la insulina, con el paso del tiempo va a lograr que la célula beta muera. Y al morir célula beta, ya no haber célula beta, ¿qué pasará? El diabético tipo 2 se comporta prácticamente como un diabético tipo 1. Se comporta como un diabético tipo 1. Entonces, la apoptosis de célula beta que acompaña al diabético tipo 2 es parte de la enfermedad, será más acelerada y más intensa mientras más hiperinsulinemia haya, mientras más necesidad de hiperinsulinemia haya. ¿Cómo puedo reducir esa hiperinsulinemia, esa resistencia a la insulina? Voy a hacer ejercicio, algunas puertas se van a abrir. Oye, no comas tanto, cosa que no se acumula tanta glucosa afuera. Bases fisiopatológicas para la terapia con dieta y ejercicio. En la diabetes tipo 1, entonces, ahora sí vamos a cambiar de tema, lo que existe es una agresión a la célula beta. Esta no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la célula beta es atacada por el sistema inmune. Lo que ocurre en la diabetes tipo 1 es que el cuerpo se expone, el sistema se expone a ciertos antígenos especiales que son bastante parecidos, se parecen mucho a antígenos de la propia célula beta. Por ejemplo, cuando uno tiene infección por Coxsackie virus, puede hacer, es un factor de riesgo para hacer diabetes tipo 1.
el consumo de ciertos tipos de leche, por ejemplo, y algunos factores más. Genética también, ¿ya? Genética también. Algunas sustancias tóxicas como el diazóxido pueden desencadenar este daño de la célula beta, ¿ya? Al final lo que ocurre es esto que les voy a mostrar. Aquí tengo yo a la célula beta, la cual tiene antígenos como cualquier célula. Lamentablemente los antígenos de la célula beta a veces se pueden ser muy parecidos a antígenos de otras sustancias, de otros virus, y esto hace que el sistema inmune reconozca esos nuevos antígenos, se activan las células T, se activan las células natural killer, y estas pueden atacar célula beta. Y la masa de célula beta es pequeña, entonces es típico que el paciente tenga, mientras en diabetes mellitus tipo 2 yo tengo una glucosa de 110 y van a pasar algunos años para que tenga glucosa de 200, en caso de diabetes tipo 1, tú puedes de 110 y en menos de 6 meses hacer diabetes franca. La diabetes tipo 1, entonces, en su evolución, en su naturaleza, en su evolución, es mucho más torpe, mucho más rápida, porque el paciente rápidamente pierde la masa total de célula beta. Para que un paciente pueda tener hiperglicemia por daño de célula beta, hace falta pues que apenas tú tengas un 70% de la masa de célula beta dañada. ¿No? Eso implica entonces que la diabetes tipo 1 es, para empezar, no hay resistencia a la insulina y ataque directo a la célula beta. En la diabetes tipo 1, la evolución hacia la hiperglicemia es mucho más rápida. Es mucho más rápida. ¿No? Ya. Entonces, vamos a hablar un poquito de diabetes tipo 1, tipo 2. Estos son los diferentes tipos de diabetes. Me olvidaba, perdonen. ¿Cómo hago la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Pues mucho tiene que ver el tiempo de evolución en presentarse la hiperglicemia. Ahora les voy a contar algunos conceptos sobre eso. Entonces, cuando hablamos de diabetes, el síndrome diabético, hablamos de hasta 5 tipos de diabetes. 5 tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, ojo, así se escribe, tipo 1, en número arábico, no en romano. Por amor a Dios, chicos, todos los internos, todos los residentes, todos los internistas, traumatólogos, me escriben así. Diabetes tipo 2 en romano, no, se escribe en arábico, así, en este número, tipo 2, así como acá. Está la diabetes tipo 1, de la cual acabamos de conversar. Está la diabetes tipo 2, que es la que tiene que ver con la resistencia a la insulina, la que tiene factores de riesgo, la que tiene que ver con la obesidad, la que tiene que ver con la mayor capacidad de conseguir comida que ahora tenemos, con el mayor sedentarismo. La diabetes epidémica es la diabetes tipo 2. Está la diabetes secundaria a alguna otra enfermedad, ahora vamos a ver a cuáles. Está la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se diagnostica durante el embarazo y que tiene mucha relación con la diabetes tipo 2. Y está la diabetes LADA, que es una diabetes autoinmune de lenta evolución. Yo les contaba que la diabetes tipo 1 es de rápida evolución. La diabetes LADA es también una diabetes autoinmune. Hay un ataque autoinmune de célula beta, pero es un ataque autoinmune leve, transitorio, no transitorio, sino que aparece, luego desaparece. Aparece, luego desaparece. Entonces es una diabetes autoinmune de lenta evolución que tiende a aparecer en personas un poquito más mayores, porque la diabetes tipo 1 es típica del niño, es típica del puber. En cambio, la diabetes LADA es una diabetes que más afecta a personas que pasan de los 40 años, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, si en la diabetes LADA y en la diabetes tipo 1 no hay hiperinsulinemia, no hay obesidad, pues. Porque en la diabetes tipo 2 sí hay hiperinsulinemia, ¿no? ¿Verdad? Entonces acá sí hay obesidad. ¿Qué tiene que ver la obesidad acá y todo lo que estamos hablando? Porque a veces hay que hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Atentos con esta lámina. De repente con esto vamos a terminar. Es una lámina un poquito más... Y vamos a demorar un poquito en esto. A veces llega un paciente con diabetes y uno rápidamente, es mayor diabetes tipo 2. Es chivolo, diabetes tipo 1. La diferencia no es así, no es tan simple. Ojalá fuera tan simple. Felizmente que no es tan simple. A ver, ¿la edad es un criterio que nos ayuda a diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Sí, es un criterio, pero no es absoluto. La diabetes tipo 1 puede ocurrir en púberes o incluso más pequeños, o también entre los 30 y 40 años. Recuerden la diabetes LADA. Y la diabetes tipo 2, en cambio, es más frecuente en sujetos mayores, los que pasan de 60, 50, 40 años, ¿ya? Pero, ¿puede haber diabetes tipo 1 en un sujeto que pasa a los 40, 50? Por supuesto.
¿Puede haber diabetes tipo 2 en sujetos pobres? Por supuesto. Por lo tanto, ¿la edad es un criterio absoluto? No. No. Inicio de síntomas. En la diabetes tipo 2, el inicio de síntomas es gradual, porque el paciente tiene poco a poco 126, poco a poco llega a 130, poco a poco llega a 180, poco a poco llega a 200. Cuando pasa de 200 empieza a aparecer poliuria, polidipsia. Entonces, es gradual el inicio de síntomas. En cambio, en la diabetes tipo 1, debido a su rápida evolución por el ataque autoinmune, bruscamente el paciente puede ser polidipsia, poliuria. Bruscamente. ¿Mm? Y como se hace bruscamente, los síntomas del diabético tipo 1, al menos al inicio, es florido, brusco, ¿no? Polidipsia, poliuria, fácil, pérdida de peso, qué sé yo. ¿Ah? Y los síntomas, en cambio, en la diabetes tipo 2 van a ser más bien leves o generalmente ausentes al inicio. Esta es una diferencia interesante. ¿Es absoluta? Tampoco es absoluto, porque hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen síntomas leves que mi importancia le dan mucho más, pues si son síntomas que no están presentes, están gordos, con su acantosis nigrica, tienen familiares con diabetes, siguen comiendo, siguen sedentarios, tener diabetes, no sé, no creo, y lo dejan hasta que aparece pues la enfermedad con todos sus síntomas y va a tener un inicio brusco de síntomas y encima florido. Tipo 1, no. Entonces, el inicio brusco y florido de los síntomas tampoco es una variable que me diga con certeza que estoy ante un paciente con diabetes tipo 1 o estoy ante un paciente con diabetes tipo 2. ¿Ya? Complicaciones. Típicamente en los libros, el paciente con diabetes, y ustedes lo van a leer en vuestros libros, dicho sea de paso, está bien más que les diga, el examen también viene de los libros. Ya le pasé el sílabo a Adriana, compártelo por favor. En la parte de endocrinología, ahí figuran los textos de referencia. Si el examen no van a decir, eso no me han enseñado, esa es una excusa inaceptable para un alumno de medicina de cuarto año. Inaceptable, ¿no? En los libros que van a leer les va a decir, la diabetes tipo 1 es típico la cetoacidosis diabética ocurre en diabéticos tipo 1. Y el estadio hiperosmolar o coma hiperosmolar es típico del diabético tipo 2. Así dicen los libros, así aprendí yo, así me enseñaron a mí. Pasa el tiempo y tú te vas dando cuenta que, por ejemplo, en el Perú y en Latinoamérica en general, de 100 sujetos que hacen cetoacidosis diabética, 95 son por diabetes tipo 2. ¿Qué pasa con este concepto? Es relativo. Es relativo en Latinoamérica. Pero Harrison nunca pisó Latinoamérica. Es más, nunca nos conoció. Es más, creo que no sabe de nuestra existencia o no sabía de nuestra existencia. El Harrison y estos libros de medicina interna es hecho por gente que no ha pisado el continente, no pisó el Perú. Entonces, acá en Latinoamérica, los indoamericanos, porque esos son los indoamericanos, chicos, dicho sea de paso, por si acaso, tenemos más sangre india que española, por si acaso. Si tú eres blanquito y crees que tú eres descendente europeo, baja a la tierra, hijo, que tú eres indio. Somos indios, somos Indoamérica. En Latinoamérica, la cetoacidosis diabética también es una forma de presentación del diabético tipo 2, con mucha frecuencia. En el hospital regional tenemos muchos sujetos, la gran mayoría, diabéticos tipo 2 que están haciendo cetoacidosis diabética. Sí, sin duda. Ahora, lo que sí es verdad, el que el paciente me haga un estadio hiperosmolar es bien difícil que sea por diabetes tipo 1, eso sí. Pero cetoacidosis diabética puede tener un paciente con diabetes tipo 2, pero por supuesto. Pero claro que sí, y con mucha más frecuencia. Por lo tanto, la forma de complicación aguda tampoco es una forma de diferenciar si es que un sujeto tiene diabetes tipo 1 o tipo 2. El peso, este es quizás el factor más determinante, porque normalmente el diabético tipo 2 va a tener a la obesidad o al sobrepeso como antecedente. En cambio, un sujeto con diabetes tipo 1 habitualmente son delgados, siempre, habitualmente. Vean que tampoco es un criterio que con certeza me va a decir si es que un sujeto es diabético tipo 1 o tipo 2, pero tiene más certeza que los anteriores que hemos discutido. Yo veo un niño que tiene diabetes, ayer empecé en la consulta, veo un niño que tiene diabetes y ha sido un obeso toda su vida. ¿Será diabetes tipo 1? La madre, no señora, es diabetes tipo 2.
Pero ¿cómo? Sé que le conviene porque baja de peso a su hijo con dieta y de repente la diabetes se va. Pero si fuera diabetes tipo 1, es insulina de por vida, desde ahora. Y es más difícil el control. El peso es una variable que es mucho más determinante para saber el peso como antecedente. Escuchen bien, el peso como antecedente. Porque a veces me viene a la consulta un paciente que es delgado, con glucosa en 300, está flaco, diabetes tipo 1. Pero doctor, hace 5 años era gordo. Ese debe ser diabetes tipo 2. Debe ser, no me da la certeza. Complicaciones crónicas, esto sí. A ver, las complicaciones crónicas en un diabético tipo 1 al momento del diagnóstico están ausentes. Cuando me refiero a complicaciones crónicas me refiero a neuropatía diabética, retinopatía diabética, nefropatía diabética. Esas tres complicaciones en un diabético tipo 1 al diagnóstico van a estar ausentes. ¿Por qué? Porque estas complicaciones crónicas para poderse presentar necesitan tiempo. Necesitan tiempo. Y la diabetes tipo 1 justamente lo que menos tiene es tiempo, porque rapidísimo evoluciona de lo normal a diabetes. Rápido. El inicio de síntomas es brusco. Es tan brusco el inicio de síntomas que no tiene el factor que lleva a estas complicaciones, que es la cronicidad. No estoy diciendo que un diabético tipo 1 no se complica, no. Estoy diciendo que un diabético tipo 1 al diagnóstico, ninguno tiene complicaciones crónicas tipo retinopatía, nefropatía o neuropatía diabética. En cambio, un diabético tipo 2 sí puede tener complicaciones crónicas al diagnóstico. Habitualmente no las tiene. La ausencia de complicaciones crónicas al diagnóstico no me dice nada. La presencia de complicaciones crónicas al diagnóstico sí te está diciendo qué cosa. Que este paciente tiene hiperglicemia crónica. Si es crónica, debe ser un sujeto con diabetes tipo 2. Tampoco es absoluto, pero ya me ayuda un poco más. Terapia inicial. Un sujeto con diabetes tipo 1, mándale a hacer dieta y ejercicios y no va a haber una buena respuesta. Tiene que usar insulina, si no el paciente entra en cetoacidosis diabética. Un sujeto con diabetes tipo 2, tú le mandas a hacer dieta y ejercicio y si realmente hace dieta y ejercicio va a responder al tratamiento. Va a responder. Imagínate tú que vas a una consulta, pagas tu plata para que el médico te diga, ¿sabes qué, compadre? Haz dieta y ejercicio. Y tú sales de la consulta renegando diciendo, carajo, vengo acá para que me diga que coma menos y que me ejercite más, para eso pago mi plata. Por ese motivo, a veces en la consulta al paciente le doy un medicamento extra para que sienta que el comida está pagando por su consulta. A veces los médicos hacemos eso. Cuando vemos un paciente que claramente solo con dieta y ejercicio debe responder, pero también sabemos que el paciente no va a hacer dieta, no va a hacer ejercicio. Pero si un sujeto con diabetes tipo 2 me hace dieta y ejercicio como debería hacerlo, la glucosa se controla, sobre todo en etapas iniciales. Entonces, si un sujeto con diabetes te responde a dieta y ejercicio, debe ser diabetes tipo 2. ¿No? Test de glucagón, o mejor, la medición del péptido C. En un sujeto con diabetes tipo 1 casi no hay péptido C. Ustedes ya saben qué cosa es péptido C. ¿Cuánto sale de péptido C por debajo de 0.5 nanogramos? Si le sale así debajo, ¿qué te está diciendo? Que no hay reserva insulínica, es un sujeto con diabetes tipo 1. Y si te sale un péptido C elevado, ¿qué te está indicando? Hiperinsulinemia, es un sujeto con diabetes tipo 2. Pero ojo, un sujeto con diabetes tipo 2 que lleva años con la enfermedad, en etapas tardías de la enfermedad, y ni tan tardías, puede tener un péptido C bajo. Puede tener menor cantidad de insulinemia. Recuerden que un diabético tipo 1 con la evolución, con el tiempo, se puede convertir en un un diabético tipo 2. Con el tiempo y con la evolución de la enfermedad se puede convertir en un diabético tipo 1. ¿Recuerdan eso? Entonces, un sujeto así puede tener un péptido C que se encuentra bajo. Pero tampoco es absoluto, aunque en la etapa inicial sí tiene una mucha mayor certeza para diferenciar un cuadro del otro. La anatomía patológica, bueno, raramente puede requerir una biopsia de páncreas para saber si es diabético tipo 1 o tipo 2, eso no se hace. Pues en caso de que se haga por otro motivo, en la diabetes tipo 1 te vas a encontrar una insulinitis o una insulitis, un ataque autoinmune de los islotes de Langerhans. Y en la diabetes tipo 2 te vas a encontrar depósito de amiloide, típico de enfermedades crónicas. Y en la diabetes tipo 1 tú puedes encontrar anticuerpos dirigidos contra algunos componentes de la célula beta.
antígenos antiinsulina, antígenos antiglutos, antígenos anti-GAT, antiperoxidasa, etcétera, etcétera, antiperoxisoma, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Antígenos dirigidos, anticuerpos dirigidos contra antígenos de célula beta. Esos anticuerpos no están presentes en diabetes tipo 2. Esto es quizás lo más absoluto. Lamentablemente estos exámenes a veces, ni siquiera en Lima, a veces están disponibles en muchas ocasiones. Entonces, dense cuenta, muchas veces la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 no es fácil. No es fácil, no es fácil. Yo diría de todas estas, ¿cuáles son las que más nos ayudan? El péptido C bajo o elevado al diagnóstico, sí es importante, sin duda. La presencia o no de obesidad al diagnóstico sí me ayuda mucho. Incluso si estás fuera del diagnóstico, tener un paciente, vean, cuando, a ver, no sé si alguno de ustedes ha viajado a Estados Unidos. En Estados Unidos uno ve mucha frecuencia sujetos obesos, pero grandes obesos. Esos tipos que no pueden ni caminar, están con unas sillas de ruedas automáticas. Encima tienen preferencia en la parada de buses, tienen preferencia en la parada de taxi, tienen preferencia en la entrada a los eventos, qué sé yo. Unos obesos pasan de 200 kilos, 250 kilos, unos grandes obesos. Ya. Ahí en ese lugar yo he visto muchos diabéticos tipo 1, confirmado con todo tipo 1, que han empezado su enfermedad a los 10 años, que ya reciben insulina en escalas, con bomba de infusión insulínica, bombas subcutáneas, que siguen tragando igual y que con el tiempo han hecho obesidad con acantosis nigricans. Han hecho diabetes tipo 2 habiendo empezado con diabetes tipo 1. Ya, esa es una rareza, ¿de acuerdo? Eso ocurre en ese país, no es un país bonito, dicho sea de paso. Eso ocurre en ese país. En otros lugares tú no ves eso. El gringo es así medio chancho para comer. ¿Ah? Por eso hay sujetos con diabetes tipo 1 que están utilizando 500 unidades, 600 unidades diarias de insulina, cuando acá a mis pacientes les doy ¿cuánto? Con la ruta de 50. A veces solamente les empiezo con 10. Sujetos con diabetes tipo 1 que ya te hacen resistencia a la insulina, que te hacen hiperinsulinemia, que te hacen hiperinsulinemia por la insulina que se colocan. Dejan de colocarse la insulina y te hacen cetoacidosis, pero en 2 días. En 2 días. Excepto esa excepción que confirma la regla, el peso me ayuda. Si es un sujeto obeso, debe ser diabético tipo 2. Si es un sujeto delgado y nunca ha tenido obesidad, más posiblemente sea un diabético tipo 1. ¿Ya? Hay otro factor más. Este gráfico lo he sacado del MIR, de los estudios de preparación al MIR de España. Hay un dato interesante que no figura acá, que yo se los muestro, que yo se los cuento, y con eso terminamos la clase. Un sujeto con diabetes toma glibenclamida o toma metformina, y con la glibenclamida y la metformina normaliza su glicemia, ese sujeto es diabético tipo 2. Ese sujeto es diabético tipo 2. Estoy recalcando en ese concepto. O sea, la prueba terapéutica. Si a un sujeto con diabetes tipo 1 tú le das metformina y glibenclamida, no hay ninguna respuesta. No pasa absolutamente nada y el sujeto sigue con su hiperglicemia. Pero si tú a un sujeto le das glibenclamida, o si quieres glimepirida, o le das gliclazida o metformina, qué sé yo, y consigues que su glucosa se reduzca, ese sujeto no es diabético tipo 1. Debe ser tipo 2. Hasta acá la clase, chicos. 2 preguntas, porque estoy contra el tiempo. Doctor, una pregunta, por favor. ¿Cuánto es el punto de corte para considerar el péptido C elevado? 0.5. Más que para considerarlo alto, para considerarlo bajo. Por debajo de 0.5 ya no tiene masa de célula beta. Elevado, algunos lo consideran por encima de 1.5, 2. No hay un punto de corte consensuado. Pero bajo sí, 0.5 es un consenso prácticamente. Otra pregunta. Doctor, ¿la hora en que realiza el ejercicio el paciente es importante? La hora que quieres, aunque es más práctico en la mañana, temprano. En la mañana temprano no has comido, entonces tú empiezas el ejercicio y la primera glucosa que se empieza a eliminar es el glucógeno muscular, es el glucógeno hepático, es el glucógeno renal.
Se acaba el glucógeno, que se acaba rapidísimo, y el paciente y el cuerpo empieza a utilizar la principal reserva, la grasa. La grasa. Entonces, por eso mucha gente se ejercita más en la mañana, pero en realidad el ejercicio te sirve a cualquier hora del día. Otra pregunta. Uh-huh. La, la diabetes gestacional es un factor de riesgo para hacer diabetes tipo 2, diabetes gestacional. O sin tener diabetes gestacional, que yo haya dado a luz, que yo haya traído al mundo a un niño que pesa más de 4 kilos al nacer. La mamá tiene el riesgo de hacer diabetes tipo 2 en el futuro. Y ese niño, si ha nacido con macrosomía fetal, tiene más riesgo de hacer diabetes tipo 2 en el futuro. Tipo 2. No solo macrosomía fetal. Un niño que nace prematuro tiene más riesgo de hacer diabetes tipo 2. Un niño que nace pequeño para edad gestacional tiene más riesgo de hacer diabetes tipo 2 en el futuro. Pero son factores de riesgo más pequeños comparados con estos. Buena pregunta. Ya chicos, discúlpenme que ya no les acepte más preguntas. Tengo que ir al hospital. Nos estamos encontrando el día viernes. Por favor, al grupo de rotación, háganme recordar de firmar mi salida. Ya, doctor.